Ahora, como segundo punto, ya vimos 10 puntos de lo que la oración no es, ¿sí? Y para entender lo que la oración es, primero quiero que vayamos a este punto que dice, Dios ha colocado su Espíritu en nosotros. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a entender qué es realmente la oración. Primer punto, Dios ha colocado su Espíritu en nosotros. Él mora en nosotros, Él está en nosotros. Para entender lo que la oración es, primero tenemos que estar sabedores de que Dios está dentro de nosotros en la persona de su Espíritu Santo. Amén. Esto nos habla, el hecho de que Dios esté en nosotros o ha colocado su Espíritu en nosotros, nos habla de compañerismo, nos habla de una relación, de una comunión, de una intimidad, o más bien nos habla de un estado de conciencia que debemos desarrollar por el hecho de que Él ya está en nosotros. Entonces escucha, si tú conceptúas que Él está en ti, una cosa es conceptuar y otra cosa es desarrollar el estado de conciencia que se requiere de que estés consciente realmente en tu espíritu de que Él está en ti y no más está hasta el cielo o no está fuera de ti, sino es un estado de conciencia donde tú te sabes en Él o Él en ti. De esa forma, cada vez que tú y yo oramos, no tenemos por qué sentir que Él está lejos o tenemos que hacer algo para que Él se haga presente, sino al contrario. Eso nos lleva, lo vamos a ver más adelante, a desarrollar la fe. El estado de conciencia nos hace entrar en una dimensión de fe donde sabemos que Él en ese momento me está escuchando porque sabe mis propias necesidades, porque está en mí, ¿sí? No es algo que yo tengo que hacer para que Él sepa, porque Él ya lo sabe, ¿ok? Escucha, Dios en el nuevo pacto nos dice que no nos dice que hay que buscarle, llamarle, clamarle o darle gritos para pedirle, o para que Él nos oiga o conteste o venga nuestra ayuda. Él ya ha hecho todo para que nosotros tengamos intimidad, comunión y solas diarias con Él, a fin de que Él cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Entonces, al darnos Él de su Espíritu, Él ya ha hecho la parte que le corresponde para que nosotros diariamente tengamos intimidad con Él. Pero desgraciadamente, como no hemos aprendido a entender la magnitud de que Él ya esté en nosotros, lo que seguimos haciendo es buscando fuera de nosotros algo que nunca vamos a encontrar. Y de esa forma, inconscientemente estamos ignorando su presencia o su vida o su sustancia que ya está dentro de nosotros. Negamos un hecho que ya está consumado en cada una de nuestras vidas. Escucha, la palabra intimidad es el estado normal y original que Dios ha creado en el hombre. Vuelvo a decirlo, la palabra intimidad es el estado normal y original de Dios que ha creado dentro del hombre. O sea, desde el momento que Dios viene a ser morada en nosotros, se crea un estado de intimidad. El problema, ¿cuál es? Que nosotros no entramos en esa intimidad, aunque ahí está, ¿sí? Es como si tuvieras a una persona que tú amas sentado dentro de tu casa, en la sala, pero nunca dialogas con él. Y cuando quieres dialogar con él, le llamas por teléfono cuando él está ahí y le buscas por medio de llamadas, le buscas por medio de mensajes cuando lo tienes en la sala o cuando lo tienes en la recámara. O sea, tan fácil es ir a donde está Él, tan fácil es entrar en intimidad con Él y no estarle llamando por teléfono por medio de mensajes. Entonces, eso es algo que tiene que operar en nuestra mente, ¿sí? Y tenemos que quitarnos el que Dios está lejos de nosotros. Bueno, entonces la palabra intimidad nos habla de un estado normal y original en el que Dios está dentro del hombre. Génesis capítulo 3, verso 8, nos muestra que por causa del pecado, el hombre perdió ese estado de intimidad, de relación, ¿sí? Y Dios ya no estaba en el hombre. Por causa del pecado, Dios se apartó del hombre. La Biblia dice, vuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios. Por eso el hombre tuvo miedo. Escucha, según Génesis 3:8, el hombre tuvo miedo cuando escuchó la voz de Dios fuera de él. Dice que escuchó la voz de Dios y tuvo miedo. No fue exactamente porque la escuchó,
sino porque le escuchó fuera de él, ya no más en su interior, porque Dios se había apartado de él cuando el hombre pecó. Amén. Ahora seguimos, ¿sí? Pero en Levítico capítulo 26, Dios nos anuncia una palabra profética donde Dios declara que Él estaría nuevamente en nosotros. Esto es importante. Levítico capítulo 26, verso 9 dice: porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y seré para vosotros Dios y vosotros me seréis mi pueblo. Aquí está una promesa donde Dios está hablando y afirmando que un día Él, en la persona del Espíritu Santo, vendría nuevamente a ser morada dentro de nosotros. Ahora, esto nosotros ya sabemos que ya se cumplió en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu descendió y empezó nuevamente a morar en cada uno de los hombres. Dios ya ha hecho morada nuevamente en nosotros por su Espíritu. Ahora nosotros somos su templo, somos su tabernáculo. ¿Por qué entonces tengo que seguir pensando o sintiendo que cada vez que oro tengo que encontrarme con Dios? ¿Por qué seguimos pensando eso o sintiendo que tenemos que encontrarnos con Dios? ¿Acaso no está Él en mí? ¿Acaso no he comprendido que Él está en mí? Entonces, hay muchísimos pasajes en todo el Antiguo Testamento que nos hablaban acerca de acercarnos a Dios, de buscar de Dios, de que Él no estaba lejano, de que Él estaba cerca. Pero el Nuevo Pacto no nos habla de esa manera. El Nuevo Pacto nos habla de un Dios que está dentro de nuestro corazón y por lo tanto ahora nosotros somos su morada, donde Él vive, donde Él habita. Amén. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces muchas veces nosotros seguimos ignorando estos pasajes de la Escritura que revelan la obra de Dios ya consumada en cada uno de nosotros. Jesús declaró que el Espíritu, escucha, estaba con nosotros en el antiguo pacto, pero sería en nosotros en el nuevo pacto. Eso lo encontramos en Juan capítulo 14, verso 17. Dice la palabra: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí Jesús está hablándole a sus discípulos y hablándoles de que ellos pronto van a recibir el Espíritu Santo, que está con ellos. Pero lo importante no es que esté con ellos, al lado, junto o sobre, sino lo importante es que llegue a morar dentro de ellos. Amén. Pregunto, ¿por qué cuando oramos cerramos los ojos? Esto es algo que también nos tenemos que preguntar. ¿Por qué cuando oramos cerramos los ojos, inclinamos la cabeza o nos postramos? Dice, esto está bien, pero no lo hagamos como una regla o una ley, ¿sí?, que nos haga sentir o pensar que si no hacemos eso, Dios no escucha o que somos irreverentes. ¿Por qué? Porque la oración no tiene que ver con estar abierto de ojos o cerrado de ojos. La oración tiene que ver con un estado de intimidad, con un estado de conciencia, donde yo sé que estoy en su presencia, porque Él está en mí. Amén. Yo sé que Él me escucha, aún antes de que le clame, Él ya sabe de qué tengo necesidad, porque está en mí. Efesios capítulo 2, verso 22, nos enseña que el significado de morada. La palabra morada es residencia, habitación permanente. No habla de algo temporal, sino habla de una residencia, ¿sí?, donde alguien está viviendo permanentemente. ¿Sí? Efesios 2:22 dice que somos edificados, escucha, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este verso habla de que nosotros somos el lugar de su morada y juntamente con los demás, en este caso nuestros hermanos, somos edificados como un edificio. O sea, Dios está en nosotros
y a cada uno de donde Dios está, los está edificando para que juntos formemos un solo cuerpo, un solo edificio. Amén. Escucha, el concepto individualista dentro de la oración y en todo lo que hacemos, no solamente en la oración, tiene que desaparecer para que pasemos a ser una iglesia con una identidad corporativa. Amén. Corporativa, porque somos morada y estamos siendo edificados como un edificio, como un cuerpo. El individuo, si no funciona en el cuerpo, no funciona. Entonces, si yo tengo intimidad con Dios, difícilmente yo voy a orar de acuerdo a algo egocéntrico, de acuerdo a algo que no tiene que ver como cuerpo. Todas nuestras necesidades, nuestras peticiones, ¿sí?, tienen que ser corporativas. Ciertamente hay necesidades o peticiones personales y Dios no está peleado con ello, pero la oración en esencia, cuando nos dirigimos a Dios en oración, no tiene que ver con peticiones, no tiene que ver con acuerdos, no tiene que ver con declaraciones, ¿sí? Me voy a adelantar un poquito. Tiene que ver con intimidad, con deleite, con pasar solas con Dios. Eso es realmente la oración, tener deleite y solas con Dios. Habrá ocasiones en que tú le pidas, que tú le clames, que tú intercedas, pero la oración es pasar solas con Dios. Amén.